Aminta Ramírez, Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Muchachas, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Como pudimos ver en los titulares, venimos cargados de información. Rishley Montenegro con la primera noticia. Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en segunda legislatura una reforma parcial a la Constitución Política con la cual se aplicará prisión perpetua a quienes cometan delitos de odio. Los detalles con Michelle Polanco Alvarado. La Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, aprobó este 18 de enero en segunda legislatura la imposición de prisión perpetua para quienes cometan crímenes de odio. El pasado 10 de noviembre, los diputados del Frente Sandinista aprobaron en primera legislatura dicha reforma. Sin embargo, una modificación a la Constitución Política requería de 2 legislaturas. La exposición de motivos de la iniciativa destacó que la nación nicaragüense se encuentra preocupada y consternada por el incremento de crímenes crueles, inhumanos, degradantes y de odio que han causado conmoción, rechazo, indignación y hastío entre los nicaragüenses que claman por la aplicación de una pena excepcional para los responsables que cometen dichos crímenes, ya que son fenómenos o acciones extrañas a nuestra cultura. La reforma al artículo 37 de la Constitución Política consiste en la incorporación de un segundo párrafo que se lee de la siguiente manera: exponencialmente se impondrá la pena de prisión perpetua revisable para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que su impacto cause conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. La ley de la materia determinará y regulará su aplicación. Y cuidando fundamentalmente, con mucha atención, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a las mujeres, a las personas adultas mayores y a las personas que tienen discapacidad, porque son los que han sido víctimas últimamente de crímenes de odio, crímenes atroces, crímenes humillantes, crímenes que nos degradan. La Comisión de Carácter Constitucional para la imposición de prisión perpetua en los crímenes de odio hace referencia a estos como fenómenos o acciones extrañas a nuestra cultura, una definición que la vicepresidente Rosario Murillo ha utilizado desde la rebelión de abril de 2018 para referirse a quienes han protestado contra el presidente Ortega. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La Policía Nacional presentó la tarde de este lunes a los asesinos y violadores de la joven de Jalapa que fue encontrada muerta al fondo de un sumidero este pasado sábado. Jocelyn Rojas con el reporte completo. En horas de la tarde de este lunes, autoridades de la policía, a través del comisionado mayor Javier Martínez, jefe departamental de la policía de Nueva Segovia, presentó a Brian Jordan Flores Chávez y a Jairo Iván Pérez Castillo como autores de la muerte contra la joven Catherine López Martínez, de 21 años de edad. Según la policía, los señalados amarraron a la víctima para tirarla ya sin vida a una letrina después de abusar de ella. Los acusados responderán por los delitos de violación y homicidio. Brian Jordan Flores Chávez registra antecedentes por delitos de violación en el año 2017, en perjuicio de una estudiante de secundaria, pero fue liberado el pasado 21 de junio del 2020 a través de un indulto otorgado por el gobierno. Datos del expediente judicial de Flores indican que él habría gozado de libertad incluso si no hubiese sido beneficiado por el gobierno, ya que su condena de 2 años y medio de prisión se cumplió en febrero del año 2020. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Y la coordinadora de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir expresa que las autoridades están inhumanizando la violencia contra las mujeres luego de que la muerte de la joven en Jalapa fuese tipificada como homicidio y no como femicidio. Conversamos con Marta Flores, coordinadora de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir,
quien aseguró que las autoridades han inhumanizado la violencia hacia las mujeres, refiriéndose al caso de la joven de 21 años de edad que desapareció y apareció muerta en Jalapa y cuyo caso lo han tipificado como homicidio y no como un femicidio. Que los violadores femicidas andan libres y va este caso que nos demuestra que este mismo lo volvió y vuelven porque el violador es violador. Siempre dijimos que de estos indultos no nos favoreció a nada a las mujeres, sino que más bien nos puso con un mayor grado de inseguridad. En una nota de prensa, la policía informó que oficiales de búsqueda ubicaron y capturaron al sujeto, identificado con las iniciales BJFCH, de 21 años, como principal sospechoso, quien registra antecedentes de violación. De inmediato, pobladores de Jalapa que criticaron a la policía por divulgar la identidad de la víctima, pero no la del sospechoso, compartieron el nombre junto con una fotografía del hombre en la que se observa alzando la resolución presidencial que le otorgó la libertad en el 2020. Es parte de encubrir, pero la población de Jalapa es una gran cosa, cómo se desbordó, porque decir un femicidio afecta a toda una población. Ahora estamos viendo, ya van varias niñas que están siendo secuestradas, desaparecidas, y ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué la policía inmediatamente agarra otros casos de narco, pero no estos casos? Es allí donde le hacemos ese llamado pues a la policía que cumpla con lo que debe de cumplir ante la vida y la situación en que estamos viviendo las mujeres. En lo que va del año, el reporte de femicidios en el país por parte de esta organización es de 3 mujeres las que han sido víctimas. De los casos, solo este último de Jalapa ha sido capturado el autor. De los otros casos, los autores están prófugos de la justicia. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Familiares y amigos de la joven Catherine López, de 21 años de edad, encontrada muerta al fondo de un sumidero, demandan justicia para que los autores del crimen paguen por el atroz asesinato. 3 días han pasado desde el hallazgo del cuerpo de Catherine López Martínez, la joven que fue reportada como desaparecida el lunes 12 de enero, cuyo cadáver fue encontrado en un sumidero en la vivienda de su presunto autor, ubicada en la zona 9 de Jalapa, Nueva Segovia. Los familiares siguen sin conocer las verdaderas causas de este crimen y aún continúan esperando los resultados de la autopsia. Así lo dijo el padre de la víctima, quien habita en la comunidad de Escalante del municipio de Belén, en Rivas. El día de ayer pues se le dio sepultura allá en Jalapa y estamos esperando, ¿verdad?, el dictamen que nos digan cuáles fueron el motivo. Antes de su fallecimiento, antes que él la matara, según aluden ahí, escuché información de que él había tocado y que él pues ella había dicho de que él había tocado, y después dicen que en otra ocasión le dijo él pues que si no iba a ser de él, no iba a ser de nadie. Catherine tenía 1 año de vivir con su padre en Escalante, Rivas. En esa comunidad se graduó de bachillerato en el mes de diciembre, pero viajó a Jalapa para visitar a su abuela materna, lugar donde el sábado 10 de enero salió a celebrar su cumpleaños número 21 con uno de sus primos y sus amigos, siendo uno de ellos, de nombre Brian Flores, quien confesó haberle quitado la vida en su propia casa, que se ubica a escasos metros de la vivienda de la abuela de la víctima. Hasta el momento se maneja información de varias personas detenidas como sospechosas de este crimen, entre ellas un hermano y el papá de Brian Flores. Que se haga la justicia, ¿verdad? Porque primeramente creo en la justicia divina de Dios, pero creo que las autoridades están establecidas y puestas por Dios aquí en la tierra para corregir lo malo que hace el hombre. Y espero, ¿verdad?, que esto no quede así, ¿verdad? Que él, tengo entendido que está en vigencia la cadena perpetua. El femicidio de Catherine López ha dejado luto y dolor entre su familia y sus amigos cercanos, quienes todavía no asimilan su partida. Tal es el caso de Dayana Chávez, una de sus mejores amigas. Me siento un vacío en mi corazón, siento que ya no la voy a volver a ver.
siento algo feo en mi corazón. Sé que ese vacío nadie lo va a llenar. Dayana recuerda que Catrín anhelaba ser policía, pero tristemente ese sueño ha sido truncado. Ella me contó que ella quería ser policía de los de negro, que hagan pagarlo a él por lo que le hicieron. Las autoridades policiales continúan analizando evidencias para esclarecer por completo este crimen y el proceso de Brian Flores, quien tiene antecedentes delictivos por violación. Mientras tanto, José Miguel López, padre de Catrín, a pesar de su duelo como hombre y pastor evangélico, envía un mensaje a la población para erradicar los femicidios que cada vez ascienden en el país. La Biblia dice claramente que la mujer dice que es como un vaso frágil. La mujer debe ser cuidada, debe ser apreciada, debe ser atendida. Y hasta su casa de habitación ubicada en la comunidad de Escalante han llegado amistades del padre de Catrín para darle sus muestras de condolencia por este crimen, por el cual también piden justicia. Con imágenes de Edson Martínez, en Acción 10 les informó Eva Torres. Y cambiando de tema, ignorando las medidas de prevención al virus COVID-19 y sin importar la propagación del mismo, cientos de personas acuden irresponsablemente a estadios de béisbol en Rivas y Chinandega. Jocelyn Rojas nos amplía. Las últimas semanas, los estadios de béisbol de Rivas y Chinandega se han visto abarrotados de fanáticos que no se pierden ni un juego de la final de la Liga de Béisbol Profesional. Esto sin importar la exposición al contagio del coronavirus. Bueno, el gobierno debe estar atenido a algo, ¿verdad? De estar haciendo eventos masivos que, pues, está comprobado de que la aglomeración de personas es una oportunidad para contagiarse. Y el gobierno no lo ha evitado, pues sigue con esos campeonatos, sigue con esos torneos, ¿verdad? Y la gente sigue aglomerándose, pero hay que apelar a las personas, a los ciudadanos. El que ama su vida, el que quiere seguir vivo, el que no quiere estar en una cama de cuidados intensivos y que su familia esté afuera tronándose los dedos, use la mascarilla, lávese las manos. Parte del protocolo para el ingreso a los estadios donde se realizan los juegos es el uso de mascarilla, aunque estas en medio de la euforia de los espectadores se olvida y otros no le dan el uso adecuado. La verdad es que la concentración de personas a menos de 1 metro, ¿verdad? Esa concentración, una forma condensada de ver grupos de personas, pues este es un riesgo, este es una elevación de riesgo en transmitir el coronavirus o cualquier enfermedad respiratoria, ya sea el virus sincicial, ya sea el virus de la influenza o ya sea el COVID, pues cualquiera de ellos a través de las gotitas de saliva, cuando uno tiene la mascarilla, esa es la mala costumbre, de tenerla en el cuello, aquí abajo, o tenerla en la bolsa de atrás. Este martes es el 6º juego de la final. Desde nuestro medio de comunicación invitamos a la población amante al béisbol a tomar las medidas necesarias para evitar que más personas se contagien con el COVID-19. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas. Importante mensaje. Quédese con nosotros al regresar más noticias aquí en Acción 10. Experto en temas epidemiológicos asevera que el uso de la mascarilla debe de ser una de las medidas a tomar en cuenta este inicio de clases para evitar el contagio y reducir la propagación del COVID-19. Jocelyn Rojas conversó con él y este es su reporte. La regla de oro es el uso de la mascarilla, asegura el médico epidemiólogo Alejandro Lagos, quien ha manifestado que el uso adecuado debe de ser una de las principales medidas a tomar en este inicio de clases para evitar el contagio y la propagación del coronavirus. Hay varias responsabilidades que deben de asumir el padre, el hijo y la escuela. Esta es una cuestión múltiple, ¿verdad?, de responsabilidades múltiples. El padre de familia tiene que garantizar todos aquellos insumos que son necesarios para hacerse el aseo en sus manos. Por decir, puede ser jabón líquido o puede ser alcohol en líquido o alcohol en gel. Esta es una de las principales responsabilidades del padre de familia y las recomendaciones. El hijo en la escuela tiene que tener la responsabilidad de lavarse las manos después de estar en su pupitre, ¿verdad?
antes de tomar los alimentos y prácticamente algo muy importante, se tienen que retirar de los niños que lleguen moquientos y que lleguen tosiendo. Si ellos lo identifican, lo primero que tienen que hacer es comunicarle a su profesor de turno, al profesor guía o al responsable en ese momento supervisor, ¿verdad?, de parte de la escuela. Y la otra responsabilidad, ¿verdad?, es prácticamente de la escuela. Una vez terminadas las actividades de los niños o antes de entrar, las aulas tienen que estar sanitizadas, es decir, limpiadas, limpieza de los pupitres, ¿verdad?, limpieza de los baños, limpieza del piso. Esas son las medidas que deben de tomar, ¿verdad?, los tres actores importantes en este inicio de clase, pues. El inicio del año lectivo 2021 está programado para este próximo 1 de febrero y es necesario que este año, dentro de los útiles, el equipo de protección no falte en la mochila de niños y jóvenes que iniciarán sus estudios. Si manda a su niño a la escuela, mándelo con una mascarilla y una de repuesto. Dele su alcohol gel. Dele las recomendaciones que si está un niño tosiendo, retírelo, que no se junten, porque el coronavirus mata. El coronavirus a uno puede dejarlo inválido si usted quiere, con algunas secuelas, ¿verdad?, residuales. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Cambiamos de tema. A 9,000 se eleva la cifra de migrantes que en caravana buscan llegar a los Estados Unidos. Al menos 6,000 indocumentados se enfrentaron con agentes policiales en su trayectoria por Guatemala. Aumenta a 9,000 la caravana de migrantes que busca llegar a Estados Unidos a pocos días de la toma de posesión del nuevo presidente de esa nación, Joe Biden. En su trayecto por Guatemala, al menos 6,000 indocumentados se enfrentaron con agentes policiales, quienes, según informaron los migrantes, fueron agredidos con palos y gases lacrimógenas por miembros del ejército de Guatemala cuando intentaron avanzar en una carretera al oeste del país, donde permanecían varados desde la noche del sábado. El Instituto Guatemalteco de Migración confirmó a periodistas que se reportan varias personas heridas, incluso su personal, miembros del Ejército de Guatemala y migrantes hondureños. En un primer momento, los migrantes lograron pasar la frontera, pero conforme avanzaban se fueron encontrando con más retenes que no les permitieron continuar. Sin embargo, otro grupo de migrantes que han logrado llegar a la frontera con México permanecen ahí varados por la presencia de militares y policías mexicanos. Las autoridades guatemaltecas han informado que otras 2,000 personas han decidido retornar a Honduras, aunque aseguran que ahí carecen de alimentos y de oportunidades de empleos. Los hondureños partieron el pasado viernes desde San Pedro Sula, una de las ciudades más afectadas por los huracanes Eta e Iota, y que sumado a la COVID-19 y a la delincuencia han sido los factores que los han obligado a tratar de llegar a cumplir el sueño americano, según han manifestado los migrantes a los medios de comunicación locales. María Esther Ordóñez, Acción 10. El sociólogo Cirilo Otero refiere que los gobernantes tienen la principal responsabilidad de las caravanas que buscan el sueño americano, en referencia a los migrantes golpeados por fuerzas del ejército en Guatemala ese domingo. Los detalles con Willy Narváez. Mediante un comunicado, el gobierno de Honduras se mostró preocupado por la represión del ejército de Guatemala contra la caravana de migrantes catracho y pidió investigar y esclarecer estas acciones. No obstante, la responsabilidad recae en Juan Orlando Hernández, presidente del vecino país del norte, a juicio del sociólogo nicaragüense Cirilo Otero. Mira, yo creo que ahí hay varios responsables, por no decir culpables. Los gobiernos de los países de origen, de donde comenzaron estas caravanas,
tienen la responsabilidad muy seria de proteger a sus ciudadanos. Después de caminar decenas de kilómetros, aguantar hambre, sol y desvelo, los migrantes fueron vapuleados en busca del sueño americano. Cuando Joe Biden asuma la presidencia, estas caravanas podrían mantenerse, agregó Otero. Cada país tiene su propia autoridad para mantener el orden soberano en su territorio y puede hacer lo que estime conveniente. Tercero, a mí me parecería que ese trato no fue el mejor. ¿Verdad? No fue toda la represión, la actitud agresiva de asesinar no me gusta, pues yo la rechazo. Debió haberse usado un sistema democrático, un diálogo entre las personas y convencerlas para ver qué hacer. En otras ocasiones ha quedado en evidencia que nicaragüenses se integran a estas caravanas, aunque en números muy reducidos. Las razones son las siguientes según el sociólogo. Es más fácil irse al sur, llegar a Costa Rica es mucho más fácil. Pasar a Panamá es mucho más fácil y buscar otras fuentes de trabajo, pues otra transformación del estado de las personas o del estado de la familia. En estas caravanas de migrantes no pueden faltar niños. Una de las promesas del mandatario electo Joe Biden será reunir a más de 500 menores inmigrantes con sus padres que no pudieron ingresar a Estados Unidos. Willy Narváez, a Acción 10. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Como positiva la lista de precandidatos a postularse a la presidencia de Nicaragua. Willy Narváez con el reporte completo. Cristiana Chamorro es la única mujer que se menciona entre los precandidatos presidenciales de la oposición. Hasta ahora los varones han sido mediáticos, pero de ese fenómeno el sociólogo Cirilo Otero observa una ventaja para Chamorro. Las personas que han estado hablando, discutiendo, peleándose, saliéndose, entrando a distintas organizaciones se han ido quemando. Porque la población observa y la población dice poco serio. O un día es sandinista y al otro día es liberal y al tercer día es social cristiano y al otro día es APRE. Esa gente te da mala espina, diríamos en buen nicaragüense. Yo creo que sí, la persona que no ha estado en este fogueo tiene más ventaja, definitivamente. Sí. Cristiana Chamorro es periodista, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro. Si le llegan a ofrecer una candidatura, ella diría sí a Nicaragua, según manifestó en una reciente entrevista. La vicepresidenta Rosario Murillo indirectamente se refirió a ella señalándola de vendepatria. Para mí todos son buenísimos, pero hay que escoger al mejor o a la mejor de entre los mejores. Enero arrancó con varios precandidatos que vienen de distintos sectores. Medardo Mairena se menciona entre los más fuertes. A mí me gusta, Cristiana Chamorro me parece una mujer inteligente, capaz, tiene historia, su padre, su madre, ha demostrado que ser trabajadora por el servicio público, pues, y me parece bien, pues. Lo importante no soy yo, que digo yo, sino lo que dicen los electores, todo el conjunto de electores. Las reformas electorales están en las puertas. Y con esta se sabrá si el gobierno apuesta a un proceso creíble para los nicaragüenses y ante la comunidad internacional. Willy Narváez, a Acción 10. De manera unilateral, el líder costeño delegado de Yátama ante la coalición lanzó su postulación a precandidato presidencial, con la cual persigue poner en agenda nacional las problemáticas de la costa caribe. Con 35 años de edad, George Enríquez, especialista en género, etnicidad y ciudadanías interculturales y licenciado en administración hotelera, además delegado de Yátama ante la coalición, este fin de semana lanzó su candidatura para correr a la precandidatura presidencial. Es una postulación personal, no es una postulación desde Yátama, ya que para que eso sea desde Yátama, primeramente tenemos que hacer nuestra Asamblea General, la elección de los nuevos representantes del director nacional de Yátama, y posterior a esto Yátama decide cuál va a ser su posición dentro del apoyo a candidatos o candidatos en estas elecciones. Es un derecho ciudadano mío de elegir y ser electo. Y con esto podemos mostrar que dentro de la coalición nacional hay un espacio para aquellas personas que son miembros de las organizaciones de la coalición para optar a un cargo público. Y todas aquellas personas que no son miembros de ninguna organización dentro de la coalición también tienen ese derecho para postularse a un cargo público dentro de la coalición nacional.
Enríquez dio a conocer su decisión en redes sociales. Es la segunda ocasión que un afrodescendiente aspira a la presidencia, expresó, y agregó que aprovechará esta oportunidad para poner en la agenda nacional la problemática de los nicaragüenses que viven en la costa caribe. Ahora, el tema de demarcación y titulación y el tema de saneamiento, el tema del avance de la frontera agrícola, el tema del avance de la frontera ganadera, el tema de los colonos que están invadiendo nuestras tierras y no nos dejan vivir en paz. Nosotros no vamos a pedir nada diferente a lo que dice la Constitución Política y el marco de los convenios internacionales de protección de pueblos indígenas presentes. Esos mismos temas ya se han planteado en los espacios opositores, pero George resiente que no son expuestos como un tema de interés nacional. Al yo estar allá, al yo estar presente en espacio público político de debate, están obligados a reconocer las demandas insatisfechas y posicionarlas en la agenda nacional. Si con mi candidatura yo puedo lograr eso, creo que la costa ganará con eso. Y sobre el debate de las reformas electorales, les recordó al resto de opositores la resolución de la Haya a favor de Yatama, en el cual mandata a que el Estado de Nicaragua crea un mecanismo de elección especial para los pueblos indígenas y afro de acuerdo a culturas y costumbres. Algo que desde Yatama siempre hemos planteado es que para la reforma a la ley electoral que la oposición está pidiendo, deberían de utilizar la sentencia que ganó Yatama en el 2005. Enríquez es el sexto líder opositor que se ha propuesto correr por ser el candidato de la oposición en los comicios de noviembre próximo. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Jóvenes organizados en la Alianza Universitaria Nicaragüense aseguran que la unidad de opositores no se generó por diferencias en las prioridades de cada grupo opositor. Michelle Polanco nos explica. Los jóvenes organizados en AUN son claros. Ellos quieren elecciones y participarán de las mismas. Antes exigirán, al igual que el resto de grupos opositores, reformas electorales. Que ese primer paso para hilar a la oposición sea quienes están de acuerdo en la salida electoral. Porque por eso fue que el 2020 fue un año que se dilató en conformar una opción y una plataforma. Porque había muchos que decían vamos al escenario electoral mientras otros se oponían. Eso no fue el primer punto de coincidencia. Mientras no coincidamos entonces de que la salida entonces va a ser por medio del voto, van a seguir informando los titulares de que no hay unidad en la oposición. Es por ello que hoy presentamos entonces el respaldo a la opción que sí está diciendo vamos a la salida electoral. Y le piden al resto de grupos opositores que propongan a personas idóneas para asumir las magistraturas electorales. Estamos, desde aún en este momento, lo aclaré, estamos construyendo la plataforma para luego presentar los nombres de las personas que consideramos que son básicas, necesarias para estar en el Consejo Supremo Electoral. Y a partir de ahí, nosotros estamos muy conscientes de que las reformas de carácter constitucional no podemos imaginarnos de que se pueden hacer si ya las dos legislaturas han pasado. Para ello, nosotros exigimos, por ello, las reformas electorales en carácter y en materia del Consejo Supremo Electoral, las que no requieren pasar por las dos legislaturas de la Asamblea Nacional. También exigirán liberación de presos políticos. Si el gobierno los libera antes de las elecciones, ya es ganancia. Si llega la fecha de los comicios aún con presos políticos, decidirán hasta entonces si correrán o no. Mientras Ortega esté en el poder, no va a dejar de haber presos políticos. Y depende de todos y cada uno de los nicaragüenses que este 2021 sea el último año que Nicaragua diga que hay presos políticos en este país. ¿Participarán de las elecciones con presos políticos? En estos momentos estamos demandando la libertad de los presos políticos. En su momento habrá que ver cuáles son las condiciones esenciales y las condiciones que habrán para enfrentar el proceso electoral, pero en este momento lo urgente es que todavía hay tiempo para liberar presos políticos y para realizar reformas electorales. En un comunicado, los jóvenes insisten en que se debe conformar una alianza electoral amplia encabezada por la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad, brindándole su respaldo al bloque opositor recientemente conformado.
Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La directora de Asesoría Legal en la CPDH critica el mal actual del gobierno en torno a los recientes indultos de reos a propósito de los recientes casos de violaciones y asesinatos en el país. Los detalles con José Abraham Sánchez. Se estima que a finales del año pasado, el gobierno de Ortega Murillo indultó aproximadamente 2.000 reos comunes, algunos de ellos nuevamente vinculados a hechos delictivos como homicidios, asesinatos, violación, entre otros delitos. Para la directora de Asesoría Legal de la CPDH, las autoridades seleccionaron mal a los beneficiados. ¿Qué es lo que estamos observando? Hemos visto liberaciones completamente arbitrarias, o sea, sin ningún tipo de parámetros claros que te digan cómo es que el gobierno está dando estas liberaciones. Son personas que prácticamente son jóvenes, que tienen salud, que están bien físicamente y que, sin embargo, sin importar de que algunos de ellos son por tráfico de estupefacientes, que han sido por violación, incluso por los mismos delitos de asesinato o de homicidio, y lo han dejado en libertad. Nosotros incluso han venido personas que son familiares de mujeres que fueron asesinadas dentro de un contexto en años anteriores y pasados, y nos dicen de que estas personas solamente han cumplido 5 años de los 15 años que posiblemente se les otorgó como una pena. Por otro lado, resulta contraproducente que el gobierno promueva leyes de cadena perpetua. No es acorde, ¿verdad?, lo que están legislando, pero tenemos que estar claros de algo. Nosotros sabemos para qué están legislando, para quiénes están legislando. O sea, estamos claros de que las leyes en este país no se están aplicando para todo el mundo, sino de que es a criterio del gobierno que quien cree en ellos que debe de aplicarse qué ley. Por ejemplo, nosotros estamos muy claros de que posiblemente con las nuevas leyes, por ejemplo la ley de ciberdelito, con la ley de cadena perpetua, estamos claros de que no van a ser dirigidos directamente para personas que ellos tengan algún tipo de interés. Según investigaciones de plataformas digitales como La Lupa, hasta la fecha, el gobierno en todo su periodo ha liberado a 16.146 reos comunes quienes no habían ni cumplido la mitad de la condena. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y este lunes se llevó a cabo el juicio inicial en contra del preso político Sergio Beteta. Su abogado defensor, Julio Montenegro, cataloga la audiencia como un juicio bastante accidentado. Xochitl Mendoza nos amplía. En el Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua se llevó a cabo el juicio inicial en contra del preso político Sergio José Beteta Carrillo. Un juicio bastante accidentado desde el inicio, manifestó el abogado defensor Julio Montenegro. De que la prueba que se estaba ofreciendo por el Ministerio Público corroboraba la situación de prueba que no era concordante con la situación que se había generado de protesta por parte de Sergio Beteta en la vía principal de la Universidad Centroamericana, a lo que no dio lugar a la autoridad judicial. Posteriormente nos pronunciamos sobre el intercambio pidiendo que no lo admitiera y que se dejara como consecuencia de ello en libertad al procesado, en vista de que algunas afirmaciones hechas por las autoridades policiales a través de sus testimonios no era concordante con la situación. Beteta es procesado por el supuesto tráfico de drogas. Él fue detenido el pasado 21 de diciembre cuando realizaba una protesta frente a la Universidad Centroamericana, en plena vía pública, donde pedía la unidad de la oposición nicaragüense e incineró una bandera del partido de gobierno. Era ya en la parte final, cuando a él le correspondía firmar, no lo hizo, sino que puso a lo largo ahí de la parte que le correspondía firmar, "Viva Nicaragua Libre". Eso causó una molestia en la autoridad judicial, anuló el acta, la rompió la autoridad judicial y se mandó a imprimir otra. En ese momento, el procesado, Sergio José Beteta Carrillo, se negó a firmar. Al finalizar el juicio, el reo político pidió a su familia y al pueblo de Nicaragua oración y ayuno. Su juicio oral y público está programado para el próximo 24 de febrero. Xochitl Mendoza, Acción 10. Familiares de Benjamín Flores rechazan y denuncian los cargos impuestos a su pariente por la Policía Nacional, quienes le acusan por tenencia ilegal de armas y droga. Detalles con José Abraham Sánchez.
Benjamín Ernesto Gutiérrez Collado, originario de la ciudad de Masaya, fue concejal del partido Resistencia Nicaragüense, aliado del gobierno Ortega Murillo, pero ahora, por su posición crítica, fue encarcelado y acusado de supuesto tráfico internacional de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego, lo que es desmentido por sus familiares ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Mi padre nunca ha cometido ningún delito a los cuales se le está acusando. Yo lo que exijo es su pronta liberación y que nos dejen verlo, porque desde el momento que él fue secuestrado político por la policía, no nos han permitido verlo. Mi papá fue secuestrado el 13 de enero en el lugar donde estaba resguardado. A él lo drogaron para poder sacarlo de donde estaba. Según vecinos, ¿verdad? Él fue golpeado en la cabeza, ensangrentado, lo sacaron amarrado y se miraba atontado. Y también hay un audio donde circula, donde él dice el nombre de la persona que le llevó comida, que se llama Ángela. A doña Yolanda González Escobar, también originaria de Masaya, infructuosamente la policía la quiso vincular al caso de Gutiérrez Collado. Ya es segunda vez que llegan a mi casa a hacerme desastre, a agarrar lo que no es de ellos, como siempre, y acusarme de una cosa que nada tengo que ver. Me acusan de tener armas, de que este muchacho Benjamín dice que me las dio a mí, que yo las tengo en la casa y que dónde estaban, y aquella cosa de que les dijera, y es una cosa absurda. Me dijeron que por un sobrenombre, yo nada tengo que ver. Yo nací y criada en ese barrio y mejor me asustaron, que me dieron un mal nombre que yo ni recuerdo cuál era, pero como les digo, yo nada tengo que ver con ningún mal nombre. Mi nombre es Yolanda González Escobar. Muy particular la situación de don Benjamín, dado que ustedes pueden observar, es cumplidor del servicio militar obligatorio de los años 80. El ciudadano también nos muestran pruebas como por ejemplo que él era miembro de una brigada de asociación de combatientes, pueden ver ustedes ahí. Es una víctima más de la maquinaria estatal desplegada en contra de ciudadanos que no hacen más que ejercer derechos, ¿verdad? Nosotros patentizamos nuestro acompañamiento a la familia, al ciudadano Benjamín, y estamos en este momento, incluso ya entregamos a los familiares el cambio de defensa, donde CPDH, a través de un abogado de su equipo, ejercerá la acción de defensa, ¿verdad? Gutiérrez Collado, para la CPDH, es un reo político más. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Al regresar de esa pausa comercial, más noticias para usted.